Exposición en manejo de úlcera venosa. Enfermera profesional Clara Isabel Ruiz Ruiz, egresada Universidad de Antioquia con diplomado en cuidado de heridas y osteomías, Universidad Pontificia Bolivariana. Damos la bienvenida a la jefe Clara. ¿Sí me escucha? Bueno, yo sé que es una hora difícil, después del almuerzo nos da sueñito, voy a tratar de que sea un tema muy ameno, es un tema del diario vivir, como decía el doctor, es un tema que está íntimamente ligado al cuidado de enfermería y es un tema en el que nosotros nos podemos destacar en nuestro quehacer diario. Entonces vamos a hablar de prevención y valoración de las úlceras por presión. Para esto es muy importante, quise retomar como algo de la historia. Hipócrates hablaba de que él hacía curaciones de heridas. Es que era para despertar. Ya, lo logré. Ya estamos bien así. Sí. Me siento mejor. Bueno, entonces, sin dormirlo, les cuento un poquito de la historia. Hipócrates, que es el padre de la medicina, hablaba de que una combinación de vino y miel servía para la curación de heridas. Obviamente, con todas las medidas higiénicas que en su tiempo acarreaba esto, ¿cierto? En nuestro tiempo todavía se ven muchos mitos alrededor de las heridas. Hay gente que todavía utiliza recetas caseras para el manejo de las heridas. En este caso no vamos a hablar propiamente de curaciones de heridas, sino de úlceras por presión, que son las que se forman en nuestros hospitales y que son las que a diario vemos. Para hablar de ello tenemos que hablar del órgano la piel, que es el órgano más extenso, más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Un individuo de 70 kilos más o menos y 170 centímetros de estatura tiene aproximadamente 5 kilos de piel, que es el 16% de todo su peso corporal total. Entonces vemos que es una parte muy extensa, es un órgano muy extenso que además implica nuestra imagen, cómo nos ven los demás. Entonces la piel está dividida en 3 capas, es la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la parte más superficial de la piel. Esta a su vez está subdividida en subcapas, las cuales hacen un intercambio de células que hacen la transformación de las células escamativas. Esa renovación de las células ocurre a una temperatura de 37 grados centígrados y en un individuo sano, normal y joven ocurre cada 30 días. A continuación de esa capa tenemos la dermis, que es la capa más extensa de la piel, y esta capa tiene en su interior vasos sanguíneos, ganglios linfáticos y folículos pilosos que nos ayudan a termorregular. Y está la hipodermis, que es la última capa de la piel, la cual tiene tejido conectivo y tejido graso, que nos ayuda a camuflarnos entre los huesos y los órganos, que es la parte protectora de la piel. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Las funciones de la piel son funciones de protección. Obviamente nos protegen de la luz, del sol, de los factores externos que nos pueden afectar, de los objetos. Es un factor termorregulador que hace que mantengamos una temperatura adecuada y con ello nuestros órganos funcionen adecuadamente. Y es una parte muy importante porque nos permite sentir dolor, sentir placer, sentir frío, sentir calor. Entonces estas son las principales funciones de la piel. Úlceras por presión. Ahora sí vamos a hablar de las úlceras por presión. ¿Qué son las úlceras por presión? Son todas aquellas lesiones degenerativas de la piel y los tejidos adyacentes, ocasionadas por un bloqueo de la irrigación sanguínea debido a una presión continua, lo que genera una necrosis rápida de los tejidos. ¿Qué sucede? Que hay una presión tan fuerte que disminuye el riesgo sanguíneo, por ello hay una hipoxemia tisular y se producen las lesiones o úlceras por presión. Para que esto ocurra hay factores extrínsecos e intrínsecos que podemos modificar y que esa es la idea y esa es mi invitación el día de hoy. Tenemos como principal factor extrínseco la presión. Esa presión que muchas veces ejercemos nosotros mismos con los utensilios y con los elementos que utilizamos para nuestros pacientes, y esa presión debemos de valorar la intensidad de esa presión. Por ejemplo, ahorita hablábamos de los pacientes que hay que inmovilizar. Tenemos ancianos que hay que inmovilizarlos, ¿cierto? Porque tienen Alzheimer o porque su patología así lo requiere. Cuidado con esas inmovilizaciones. Esa intensidad de
de esas inmovilizaciones genera una presión que nosotros no sentimos, pero que va generando una hipoxia celular que finalmente va a ocasionar una herida en la piel. ¿Cuánto tiempo está expuesto ese tejido a esa presión? ¿Cuál es la tolerancia tisular? Las personas que tienen mayor edad son personas que tienen mucha más fragilidad tisular, ya en su piel ya no tienen tanto tejido graso, ya no tienen células que se renuevan tan fácilmente y con ello se vuelven mucho más vulnerables. Otros factores extrínsecos como el cizallamiento y la fricción. Tenemos que ser muy reiterativos. Yo me acuerdo en la universidad mis profesoras que me decían, ojo con las camas, tienda bien esa cama, que no le quede una arruguita a la cama y me empezaba a arrugas para aquí. ¿Cierto? Todas esas arrugas, todas esas fricciones, todos aquellos elementos como cánulas, ondas que pueden ejercer cierta fricción por un tiempo determinado, hacen un cizallamiento en la piel y esto ocasiona que se formen úlceras por presión. Los factores intrínsecos, las edades extremas, los pacientes al final de su vida tienen mucho más riesgo a presentar úlceras por presión. La malnutrición, personas que tienen un déficit de nutrición, que son en un estado caquético, o las personas que tienen mucho peso y que tienen que estar por su patología mucho tiempo en la cama, mucho tiempo acostados, tienen mucho mayor riesgo de presentar úlceras por presión. La humedad. La humedad. Cuando un paciente se queda todo el día en la cama, no hablemos de incontinencia fecal y urinaria, que son las que principalmente generan humedad, esos pacientes sudan, esos pacientes se acaloran, ese aumento de calor, ese aumento de sudoración también nos afecta mucho la piel. En concordancia a eso, pues el calor, la hipotermia y la hipertermia, y la hipotermia también genera fricciones en la piel. La hipotensión arterial, porque disminuye el riesgo sanguíneo. Los factores psicológicos, aquellas personas que tienen algún tipo de demencia, que son personas que han perdido el tiempo, pues la conciencia, el espacio, son personas que también tienen muchos riesgos de sufrir úlceras por presión. La pérdida sensorial, en aquellas patologías típicas como la diabetes, que la persona deja de sentir, que la persona ya no siente estímulos ni dolorosos en los pacientes que tienen coma o que están en cuidados intensivos, también son muy propensos a sufrir úlceras por presión. Y la inmovilidad de la mano, de lo que hablaba ahorita, que muchas veces, porque el paciente se quita rápidamente todos los utensilios que utilizamos para inmovilizarlo, los apretamos mucho, utilizamos técnicas no adecuadas y con ello nos dejamos todo el turno así y lo entregamos inmovilizado y el paciente pasó tranquilo el turno. Pero la compañera, si no tiene pues la precaución de mirar, puede tender a sufrir una úlcera por presión que calladamente va a pasar de un día a grado 1, en 3 días grado 3 y finalmente va a ser de muy difícil manejo para nosotros. ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo? Vamos muy rápido. Gracias, Carlos. ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo? En decúbito dorsal cuando tenemos un paciente acostadito, en decúbito dorsal hay puntos críticos que tenemos que siempre valorar. Los talones. ¿Por qué los talones? Porque es un espacio donde la dermis es delgada. Eso también lo olvidé decir ahorita, la dermis es una capa que depende del área de la piel, es más gruesa o más delgada. En las palmas de las manos o en las palmas de los pies es mucho más gruesa, pero en otras áreas es mucho más delgada, sobre todo cuando está en contacto con región ósea. En la zona sacra, en los codos, en el omóplato y en la cabeza. En decúbito lateral, en los talones, en los condilos, en el trocánter, las costillas, las orejas. Importantísimo revisar siempre el pabellón auricular porque ahí también se empiezan a generar úlceras. En decúbito prono, el acromión, las mamas en las mujeres, los órganos masculinos en los hombres y los dedos de los pies. Son las zonas de mayor riesgo. Cuando un paciente tiene posición sedante, cuando un paciente tiene que estar en silla de ruedas, esto es muy importante para nuestro cuidado intrahospitalario, pero también la educación a estos pacientes que no están propiamente en la institución, sino que están en sus casas. Tenemos zonas de presión de alto riesgo, que son la escápula, la zona sacra, el isquión, los tobillos y los talones.
Otras zonas de alto riesgo son los pabellones auriculares, lo decía ahorita. La nariz, ¿por qué creen que la nariz es una zona de alto riesgo? Por las zonas nasogástricas, muy bien. Los labios, ¿por qué creen que los labios, la encía y el paladar? Cuando los pacientes están intubados, por eso es importante cuando siempre revisar la cavidad bucal, porque uno hay veces pasa esas cosas sin pensar, ¿cierto? Entonces es importante las muñecas cuando hacemos inmovilizaciones y los genitales externos. Ahora vamos a clasificar las zonas de presión. Tenemos que las zonas de presión o las úlceras tienen 4 clasificaciones. El eritema no blanqueable es la primera zona de presión, que es la única parte donde las úlceras por presión son prevenibles. Cuando nosotros vemos un eritema que no disminuye, que lo tocamos y no es blanqueable, ahí podemos prevenir la úlcera por presión porque simplemente es una zona de presión, no es una úlcera total. En el grado 2 ya hay afectación de la epidermis y la dermis, en la zona 3 hay afectación de la hipodermis, tejido subcutáneo, y en la clasificación 4 ya hay afectación de tejidos profundos, incluyendo hueso. Entonces vamos a mostrar fotos de cada una de las zonas para que nos familiaricemos con ellas. ¿Cuándo es una zona de presión? Cuando ponemos el dedo y el dedo no cambia de color en esa zona. Cuando hay un tejido que está expuesto a una zona de presión y que volteamos al paciente nos damos cuenta que hay un eritema generalizado, pero que no cambia de color. ¿Ustedes creen que acá qué podemos hacer con este paciente? En este caso. Cambios de posición. Masaje, muy bien. Hay un parchecito muy bueno, lo pongo. Muy bien. En esta parte, simplemente cambios de posición. Algo que yo quiero darles el mensaje. Para prevenir las úlceras no hay cremas. Para prevenir las úlceras no hay cuidados mágicos, ni hay parches mágicos, ni lo más caro. Para prevenir las úlceras por presión, lo más importante es identificarlas, valorarlas y enseñarle a la familia, al cuidador, cómo hacer cambios de posición. En esta clasificación, acá podemos evitar las úlceras por presión. Ya grado 2, 3 o 4, ya está la úlcera, ya está formada la herida y ya tendremos que manejar. Esta ya es una úlcera por presión grado 1, pues es la misma que vimos ahorita. Es un eritema generalizado que no se pone blanco, pero acá vemos que hay afectación de la epidermis, que no hay afectación ni de la dermis ni de la epidermis. Este ya es grado 2. Acá vemos que es un paciente que tiene sonda vesical. Es una zona de presión donde ya hemos afectado 2 capas de la piel, que ya hay tejido desvitalizado, ya hay tejido que no tiene irrigación sanguínea y que ese tejido finalmente se nos va a necrosar. Y si no nos damos cuenta en 2 o 3 días va a ser esta úlcera grado 3. Cuando ya hay una herida mucho más profunda, es una herida secretante, es una herida que tiene tejido de granulación pero también tiene tejido desvitalizado. Y son heridas que por su ubicación son de muy difícil manejo. Y ya la úlcera por presión grado 4 ya vemos un compromiso mucho más profundo, donde podemos ver hueso, donde podemos ver otros tejidos. Estos pacientes así se deben de sentir muy mal porque son heridas muy dolorosas, heridas que vulneran mucho la persona como tal, su autoimagen, heridas que huelen feo, heridas que tienen que tener un manejo muy especial. Entonces nuestros pacientes no deberían de llegar a este punto, nunca, ni cuando están hospitalizados, ni cuando están en la casa, porque la idea, cuando un paciente, por ejemplo, tiene un déficit neurológico que tiene que estar mucho tiempo en reposo, o tiene que estar en silla de ruedas por alguna enfermedad particular, o es diabético, o tiene alguna patología de base, lo más importante es la educación, no llegar a estos puntos. ¿Cómo valoramos el pie? Entonces, cuando nosotros miramos una herida, no es solamente una herida que yo le voy a hacer curaciones, las voy a hacer muy bien y pare de curar. Es una herida donde yo voy a involucrar a la familia, al cuidador, y vamos a mirar también otros factores del paciente, porque es que yo no tengo una herida, yo tengo un ser humano ahí a mi cuidado que necesita saber qué es lo que tiene, por qué le dio, ¿cierto? Para que no le pueda dar en otras partes.
Entonces deben de valorarse 3 aspectos fundamentales. Primero, el estado de salud del paciente. Entonces ahí miramos si es un paciente polimedicado, si es un paciente que tiene muchos medicamentos, cuáles son las enfermedades de base que tiene el paciente, cuál es el estado nutricional del paciente, qué piensa el paciente de su enfermedad, si él puede hacerlo, ¿cierto? Hay que tratar de tener comunicación siempre efectiva con los pacientes. Y valorar pues, los factores de riesgo del paciente, lo que les hablaba ahora, los extrínsecos y los intrínsecos. Segundo, las lesiones preexistentes. Ojo, cuando nosotros nos llega un paciente que tiene un SB, lo dejamos en la unidad, como le dicen en el hospital, en la habitación, y no le valoramos la piel hasta el otro día. Al otro día tiene una zona de presión grado 1. ¿Yo qué puedo pensar? ¿Que se le hizo en el hospital o que venía con él? Que se le hizo en el hospital, ¿cierto? Es un gol que ya nos metieron porque nosotros no valoramos al paciente en el ingreso, nosotros ya lo vimos al día siguiente, valoramos la piel, entonces es simplemente una zona de presión que se nos formó a nosotros. Entonces siempre hay que valorar el estado de la piel al ingreso, pesar al paciente, preguntarle si ha tenido zonas depresionantes, si ha tenido úlceras depresionantes, cuál ha sido su experiencia, cómo ha sido el manejo, porque también es muy importante escuchar al paciente. En caso de lesiones, describir en la historia clínica. Si vemos alguna lesión, entonces es importante describirlo, localización, grado, y si el paciente venía de otra institución, hay que reportarle a esa institución ese evento adverso. Ese evento adverso no sería de nuestra institución, sino que sería de otra, para que revisen su manejo. Y tercero, muy importante, el entorno psicofamiliar. Hay que identificar quién es el cuidador principal. No sé si les pasa que muchas veces uno va a revisar un paciente, a bañar un paciente y le dice a la familia, salga un momentico, yo baño al paciente. O le dice le va a hacer la curación y le dice a la familia, permítame un momentico afuera, le voy a hacer la curación. Esos son los pacientes crónicos que nos llegan luego. Entonces, hay que identificar quién es el cuidador principal. Si al paciente le dan de alta mañana porque los médicos revisan la patología y el paciente ya tiene su ECO controlado, su SB no va a mejorar y lo van a mandar para la casa, etc. Pero su herida sigue igual, su zona de presión sigue igual, y hoy es una zona de presión y mañana se va a aumentar, ¿cierto? Entonces es importante identificar quién es el cuidador principal y darle toda la educación. Hay diferentes escalas de valoración para medir cuál es el riesgo, ¿cierto? Son fáciles de aplicar, incluyen muchas variables que se evalúan y se aplican en forma regular a los pacientes. El utilizar X o Y escala ya es pues propio de cada institución. La más usada, creo, sin temor a equivocarme, es la escala de Brahe, conocida por todos. Hay escala de Norton, hay escala de Waterloo, hay Nova 5 y hay EMI. Estas escalas simplemente miden algunas características y evalúan qué tipo de riesgo tiene el paciente. Normalmente, casi todas tienen en común las mismas características, sino que le dan puntajes diferentes. Waterloo es una que abarca muchas opciones más, pero que realmente la escala de Brahe la recopila todas y puede hacer pues, un mejor trabajo y haciéndolo lo más sencillo, ¿cierto? Entonces la escala de Brahe identifica como estas variables: la percepción sensorial, la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición y la fricción. Le da puntaje y evalúa que a menor puntaje mayor es el riesgo. Perdón, estaban dormidos. A mayor puntaje el paciente está en mejores condiciones. Sí, a menores son menores el riesgo de presentar úlceras por presión. Riesgo alto, puntuación total menor o igual a 12. Riesgo moderado, puntuaciones de 13 a 14 puntos. Riesgo bajo, en menores de 75 años la puntuación es de 15 a 16 y de 75 más la puntuación es de 15 a 18. Entonces, ¿qué vamos a hacer para prevenir las úlceras por presión? Entonces, nosotros tenemos que identificar, primero que todo, qué tipo de riesgo tiene el paciente, hacerle la escala de riesgo a cada paciente y determinar si su riesgo es alto, moderado o bajo. Hay algunas medidas cuando tenemos pacientes que tienen su piel intacta, pero que tienen riesgo alto de presentar zonas de presión. Entre ellas está la utilización de puentes. Esos puentes se hacen con cojines
que no sean duros, que no sean blandos, sino que tengan una consistencia mediana y que se puedan colocar en zonas de principal apoyo, zonas de alto riesgo, las zonas lumbares, para prevenir estas zonas de presión en zonas altas y en la cabeza. Esto, además de proporcionarle comodidad al paciente, ayuda a que no se nos formen úlceras por presión. En decúbito lateral, esta que es muy utilizada, doblar la pierna, utilizar una almohada para que el paciente con el roce de las dos piernas no tenga úlcera por presión en zona de rodilla, igual en la zona lumbar, en la cabeza y en los talones. En decúbito prono, que casi no se acostumbra a esta posición, pero que por ejemplo en cirugía se utiliza, también es importante utilizar esos puentes, tener como esa medida de precaución, porque un paciente que esté anestesiado más de 5 horas tiene un porcentaje muy alto de presentar zona de presión. Medidas preventivas, cambios de posición, siempre va a ser la principal medida preventiva. Estos cambios de posición son formales o no formales. ¿Cuándo son formales? Cuando yo como enfermera valoro el riesgo, identifico qué tipo de riesgo es y sugiero en mi plan de cuidado que los cambios de posición sean cada 2 horas. ¿Y cuándo son informales? Cuando al paciente simplemente el cuidador o la auxiliar de enfermería hace sus cambios de posición aleatoriamente dependiendo del riesgo que tenga el paciente. Cambios de posición según el riesgo y plan de cuidados individualizados. Todo paciente tiene que tener una característica especial, tiene que tener un cuidado especial, obviamente teniendo pues los cambios de posición como prevalentes. Mantener la piel libre de humedad, lo que les decía ahora, tratar de que el paciente, si tiene incontinencia fecal, incontinencia urinaria, proporcionarle medidas para que el paciente esté siempre seco. Seco no es lejos de humedad, de la piel hidratada, pero no húmeda. Evitar la fricción con masajes. Evitar la presión en zona de riesgos con espuelas. Bueno, zonas eritematosas, evitar con la presión. La prevención solo es posible en la fase de eritema, lo que les decía ahora. Si se retira la presión en esta fase, conseguiremos evitar la úlcera por presión. Más medidas preventivas, mantener las sábanas limpias, sin arrugas ni cuerpos extraños, el paciente semisectado porque con ello facilita el intercambio gaseoso y oxigena, pues tiene mayor aporte de oxígeno a los tejidos. Vigilar el estado nutricional del paciente, pesarlo, identificar si el paciente está edematizado, que también la piel cuando está muy edematizada es mucho más frágil. Lo que les pregunté ahorita, el uso de parches en la prevención no es útil cambios de posición, es útil la utilización de cremas humectantes no grasosas y no debe de usarse neumáticos o cojines en anillo porque el mismo anillo genera calor, genera fricción en la piel y puede predisponer a que se formen úlceras por presión en la zona de la cadera. Hidratar la piel, cremas no grasosas, involucrar al paciente y la familia, autocuidado o autoimagen. La piel para nosotros, ¿faltan? No. La piel para nosotros es un órgano muy importante, es cómo nos ven. Si nosotros tenemos una herida, si nosotros tenemos una acné, qué sé yo, un enrojecimiento en la piel, ya eso a nosotros nos avergüenza. Entonces es muy importante ponerse en la piel del paciente. ¿Qué sentirá uno como mujer? Tener que estar en un estado así, tener que ver que le levantan la sábana y hacen esa cara de escándalo cuando todo esto se pudo haber prevenido. Experiencia exitosa en el programa de piel sana, entonces siempre se debe valorar el riesgo al ingreso, debe haber un registro sistematizado de eventos adversos, como se habló en seguridad del paciente, eventos adversos, reportar un evento adverso, identificar un evento adverso y sobre todo en úlceras por presión, no es identificar un culpable, no es mirar quién no cambió la piel del paciente de posición, es identificar qué fallas tenemos en el sistema, qué fallas tenemos en el proceso que ha predispuesto a que un paciente sufra por úlceras por presión. Diferenciar, lo que les decía ahora, las úlceras por presión intra y extrahospitalarias, cuando el paciente nos llega con úlceras o cuando las forman en el hospital, y seguimiento de las úlceras por presión. Capacitación continua, siempre.
nosotros como enfermería debemos de capacitarnos, seguir renovando nuestros conocimientos. En esta parte hay mucha tela que cortar porque siguen inventando muchas cosas que nos pueden ayudar a prevenir. Entonces es importante como tema de investigación y de seguimiento. Planes de mejoramiento. Entonces cuando uno identifica esos eventos adversos, tienes oportunidades de mejora para enriquecer su institución. Cuando esas úlceras son muy grandes, entonces sí es necesario hacer un staff y sensibilizar al personal médico. Entonces, ¿qué opinan de esta parte relacionada con las úlceras por presión? ¿Cómo que eso es representado? Hablemos más de los médicos, que todos somos enfermeros. Ganamos por mayoría. El personal médico, a mi parecer, es un concepto personal. Es trabajo en equipo, obviamente, pero ellos revisan la patología, ellos identifican que la dosis de los medicamentos, el peso del paciente, el balance de líquidos. A nosotros, como enfermería, nos compete encargarnos de la piel y el cuidado de la piel del paciente. A mí me da pena que un médico me diga, jefe, hágale el protocolo de úlceras por presión a este paciente. No, eso lo tiene que haber identificado enfermería, porque enfermería es quien va en el paciente, enfermería es quien tiene contacto directo con el paciente las 24 horas. Entonces todo eso lo debemos identificar, somos nosotros. Muchas gracias. Hay preguntas ahí para la gente, Clara. Por allá hay una pregunta. Jorge, hay una pregunta allí. Es muy difícil. Con la familia o la acompañante es muy importante, porque nosotros tuvimos una señora que al paciente le echaron en las caras tines con azúcar, que por eso era un pueblo, porque es un pueblo, y esas heridas son porque ella no puede después, son porque la educación es muy importante. Miren que esas heridas se tornan necróticas y como su nombre lo indica, ese tejido huele muy feo. Hay muchos mitos, yo lo decía al principio, en cuanto al cuidado de heridas, y hay muchas cremas convencionales que la gente hace, muchas fórmulas magistrales que hacen mezclas de antibióticos, vaselina, sulfadiazina de plata, etcétera, o de temas conocidos así, y le echan cafecito y un montón de cosas que finalmente no favorecen la evolución de la herida. Cambiar el paciente de posición. Entonces usted le aplica la crema fiscal. De pronto se le la cara. Esa crema se sigue aplicando, eso se deja, no sé qué hace, porque nosotros de paciente sí. Yo pienso que nos falta un poquito, no en el cambio de posición, sino que nos falta un poquito es como en el manejo ya cuando el paciente tiene la cara, ¿qué tenemos que hacer? Listo, lo volteamos, dejamos al aire las caras, pero hay algunos compañeros que lo hacemos con la casita y la temática, si tiene la disciplina, si tiene la antiescara, otros dicen no, es eso descubierto, no sé qué. Entonces nos falta como un poquito, ya cuando están las caras, ¿qué hacemos? Las cremas antiescaras son muy buenas como crema lubricante. Entonces usted cuando tiene un paciente que tiene alto riesgo de presentar úlcera, como le puede aplicar Lurident, le puede aplicar crema antiescara. Cuando la escara se forma, lo ideal no es hacerlo, no es aplicar esa crema. El manejo de la escara, grado 1, grado 2 o grado 3, depende también de la institución, depende de la facilidad económica del paciente, porque una escara puede resolverse fácilmente si además de los cambios de posición podemos utilizar la ayuda de apósitos especializados que nos ayuden a promover el tejido de granulación, a debilitar ese tejido necrótico, porque hay cremas que lo debilitan por sí solas, porque el debilitamiento mecánico con bisturí es muy
dañino, entre comillas, para la piel. Es muy agresivo, podemos causar más daño del que tenemos, teniendo en cuenta que si hacemos un debridamiento mecánico en un paciente, por ejemplo, como diabético, le vamos a causar mucho más daño. Entonces, tenemos que revisar, es básicamente, tenemos que hacer un protocolo muy bien formado institucionalmente, donde nos diga en una úlcera grado 2, grado 3, grado 4, cuál es el manejo que vamos a tener. Obviamente el mismo manejo de la herida, todo el manejo de bioseguridad, un correcto lavado, pero la crema antiescaras no es útil para nada. Muchachos, lo que pasa es que pongámonos en las condiciones de una institución. Vámonos en este momento para el hospital, vamos a poner cualquiera, San Roque. Va a tener las mismas condiciones que el Hospital Pablo Tobón Uribe, va a tener las mismas condiciones de una UCI de la Clínica Medellín. Uno tiene que asentarse donde está. ¿Sí? Uno no puede hacer milagros, ni puede hacer otra cosa diferente, ni ubicarse en otro sitio donde no está prestando el servicio, pero sí puede echar de la mano de los recursos que tenga. Lo básico que hay que hacer para manejar una úlcera, así lo mínimo que uno pueda, así le toque a uno debridar mecánicamente, pero buscar la sedación del paciente, que esté un poquitico anestesia de esa zona, que es la más dolorosa. Acuérdense que las terminales nerviosas ahí están a flor de piel, y cualquier contacto físico que uno haga sobre la herida a ese paciente le va a doler, le va a arder, a no ser de que sea una persona que esté cuadraplégica, que no tenga ningún problema, que a más de uno nos ha tocado ver cuadraplégicos en pésimas condiciones como están ahí, y lo primero que lo miran a uno son los cuadraplégicos, a ver qué cara está haciendo uno con respecto a esa escala, ¿sí? Entonces uno tiene que ubicarse en el sitio donde está trabajando. Uno no puede venir a aplicar unos apósitos para crecimiento de tejido de granulación trabajando en el hospital de Pablo, sabiendo que allá las condiciones son completamente de higiene, salubridad y de limpieza, pero sí puede ser un protocolo básico para que estas úlceras no progresen y buscar una solución definitiva para ese paciente. Recuerden que siempre, valga la redundancia, tenemos que estar en la piel del paciente, ¿cierto? Entonces, la invitación con esta presentación, más que el manejo propio de las úlceras, es evitar que esto suceda. A nuestros hospitales llegan pacientes con alto riesgo y se van sin saber, y luego en la casa no tienen un buen manejo y ya no llegan con las úlceras. Muy bien, más preguntas allá. Espérate. La gelatina sin sabor mezclada con el metronidazol. Muy bien esa pregunta. ¿Qué tanto sirve la gelatina sin sabor mezclada con el metronidazol? Trituran la pastilla de metronidazol y hacen una fórmula más distante. Bueno, Con el óvulo también. porque pues en el hospital donde yo trabajo, que es el hospital de Barbosa, los médicos recomiendan mucho eso. Pero tenemos el caso de un señor que ya lleva más o menos 3 meses yendo día de por medio a curación, y vemos que la úlcera antes está como un poco más profunda, no llena, sino que está un poco más profunda. Entonces me queda la duda, si sirve la gelatina sin sabor con el metronidazol o no. Todos los parches, lo más avanzado para curación de heridas están hechas a base de gelatina sin sabor, porque eso tiene colágeno. Entonces sí. El problema está en que cuando uno hace esas mezclas, por ejemplo con medicamentos, la vía de administración de ese medicamento no es tópica, entonces no me va a hacer el mismo efecto normal que pues por intravaginal, que si es el caso de óvulos se utiliza, ¿verdad? Sirve la gelatina sin sabor, sirve el azúcar, sirve la miel, sí sirve. Lo que pasa es que en los pacientes que utilizamos eso hay que hacer mínimo 2 curaciones al día, y destapar y tapar una herida más de una vez al día nos aumenta el riesgo de infección. Entonces en ese caso es mejor utilizar un parche que nos dure 3 o 4 días, que finalmente el costo-beneficio para el paciente va a ser mucho mejor. Pero seamos lógicos, nosotros los médicos a veces utilizamos muchas fórmulas mágicas y cuando llega un pueblo, no, póngale lo que sea, pero utilizamos un poquitico la lógica de nosotros. ¿Para qué el metronidazol en esa herida? Es un antibiótico, es para que, para ver un mecanismo
cuento que se crea entre el metronidazol y entre la gelatina sin sabor para que forme una capa y evitar que otro microorganismo pueda colonizar esa herida. Pero lo más importante es que es la forma y la técnica que uno puede utilizar para que esa herida, con ese apósito que se está poniendo, y un recurso, porque es que lo que estamos buscando es hacer medicina o hacer enfermería donde realmente estamos, desde buscar recursos con los que uno pueda trabajar a estos pacientes tan difíciles. Yo recuerdo Betania estuve hace más o menos 2 meses y tenía un paciente para remitir al hospital de Caldas y nadie lo cogía. Nadie lo cogía porque olía fétido. Y el señor estaba completamente lleno de escaras, con una sonda vesical, y ahí está nuestra ética profesional, ¿cierto? Entonces, me pone paciente, simplemente fui a saludar a la gente. Y me dolió que ese paciente tenía tanta dificultad. Pues por allá hay una vereda. Imagínense esta persona, lo trae en una silla de ruedas, vive en una vereda 2 horas, es campesino, casi indígena, ¿sí? ¿Con qué lo estarán bañando? ¿Con qué le estarán limpiando esas heridas? ¿Con qué le estarán manejando esas escaras? ¿Sí? Ese señor se lo estará comiendo la maleza, prácticamente. Entonces, son nuestras condiciones humanas, como vamos a hacer con cada uno de nuestros pacientes para manejar las heridas. Lo poco o mucho que nosotros conozcamos, y lo más importante, lo que tú dijiste, la educación a la familia, eso es básico. Uno de acá se va a llevar un mensaje para el manejo de estas heridas. ¿Se acuerdan? Yo tengo un pacientico, le voy a decir esto a la familia para que bregue, hacer un esfuercito, tráigamelo para acá, le hago esta limpieza, le hago esta curación y buscamos medidas de soporte para que estas escalas, que son de todos los días de nosotros, mejoren un poquitico cada vez más. Muy bien. ¿Más preguntas, muchachos?